Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. En cualquier parte del planeta donde se encuentre, somos Laicos en Acción Costa Rica. Es un placer para nosotros estar con ustedes nuevamente. Y hoy tenemos un tema muy controversial y sobre todo tocando ciertas fibras en Costa Rica, que es donde salimos al aire, con unos exponentes, unos expositores muy estudiosos, preparados y sobre todo con un escrito está. Bienvenida, Mónica. Bienvenidos, gracias. La verdad que muchas gracias, Carlitos. Me da mucho gusto volver a estar acá nuevamente. Esperemos que la gente que nos pueda escuchar, que nos pueda ver, tengan el agrado de compartir, de llevar este mensaje, porque no es un mensaje para ustedes, sino para nosotros y para poder llevarlo al resto de personas. Amén. Y mi compañero de mis batallas, Mau. Está bien, Carlos. Bien. Pues un placer estar nuevamente acá desde Radio Costa Rica, Laicos en Acción, para compartir este tema tan importante, tan actual, y pues ver qué nos dice tanto la palabra de Dios, ¿verdad? Como prioridad, como también el aspecto científico y pues médico. Siempre pidiéndole la dirección a Dios, ¿verdad? De que sea lo que queremos transmitir, ¿verdad? Estos tres servidores, pues a la gente que nos escucha, ¿verdad? Claro. Sin la intención, pues, de que nadie se vaya a ver afectado ni se resienta por lo que se va a hablar en este momento acá. No sé, Carlos, si iniciamos con una oración. Claro, pero cuéntanos cuál es el tema. Me toca a mí contar Sí, cuál es el tema. Cuéntanos el tema. Bueno, en esta hora vamos a estar hablando un poquito acerca de la homosexualidad. Vamos a dar, pues obviamente, una base bíblica como primera instancia, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, acerca de la homosexualidad? ¿Desde cuándo surge? Tenemos conocimiento que pues prácticamente durante toda la historia de la humanidad ha existido este mal. ¿Por qué existe? ¿Será que se nace o se hace? Tanto que se habla sobre este tema, ¿verdad? Y pues obviamente ese va a ser el tema central en este estudio, la homosexualidad a través de a la luz de la palabra de Dios, y también pues tocando un poquito el aspecto científico, qué dice el mundo, qué dice la ciencia acerca de este tema, ¿verdad? Que pues hoy en día está cada vez más actual y pues podríamos decir que es prácticamente una moda, ¿verdad? O el tema de moda en la fecha del día de hoy, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar a Mónica la oración, ¿te parece? Claro que sí. Adelante, Mónica. Cerremos nuestros ojos, hermanos, inclinemos nuestro rostro. Amado Padre Celestial, venimos ante tu presencia, suplicando, Señor Jesús, que nuestras palabras no sean nuestras, sino tuya, Padre Amén. Celestial. Que aquí lo que se hable, Dios mío, sea guiado por ti en todo momento. Señor Jesús, toma estos corazones, a veces endurecidos, Señor Jesús, por un diario vivir. Tómalos, Padre Celestial, para que podamos comprender que sin ti no somos nada. Amén. Que te necesitamos a cada instante, amantísimo sí. Señor. Que lo que nosotros vamos a hablar, Señor Jesús, no es para herir a nadie, Padre Celestial, sino para hablar tu verdad, porque tú quieres salvar. Amén. Tú quieres, Señor Jesús, restaurar cada corazón. Amado Salvador, toma esta hora, Señor Jesús, no solo acá, sino cuando salgamos, Padre Celestial, porque nosotros tenemos que hacer testimonio, no en una radio, sino en todo momento. Ayúdanos, Señor Jesús, a hacerlo. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Bueno, vamos a empezar con el tema, ¿se nace o se hace homosexual? Creo que estamos... La primera diapositiva. Una diapositiva, vamos a empezar con una diapositiva. Y el tema en sí se llama ¿la sexualidad es un pecado más grande que el resto o para Dios todos son iguales? Ok, ¿la homosexualidad es un pecado, Mau? Sí, por supuesto. ¿Más grande? Por supuesto que es un pecado. Pues yo no lo llamaría más grande, ¿verdad? Pues bíblicamente no tenemos ninguna base para decir que es más grande que otro pecado. Pero sí es un pecado característico, en el sentido, como todos los pecados, en el sentido de que
vemos en los antepasados, en la escritura, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando vemos que se destruye Sodoma y Gomorra, sabemos que ellos practicaban la homosexualidad. Claro. En el diluvio practicaban la homosexualidad. Claro. En Mateo 24 dice, como en los días de Noé, que se casaban y se daban en casamiento. Es decir, había o ha existido, pues como mencionaba anteriormente, desde que prácticamente existe la humanidad. Es un pecado, no podemos decir que es más grande que otro porque no tenemos base. Ahora, como pecado, ese pecado tiene un perdón. Claro. Como todos los pecados, como aquel que mató, como aquel que robó, tiene un perdón. Entonces, pues ese perdón solamente está en Cristo. Lo que aquella persona que está practicando o practica este pecado tiene que hacer para obtener una salvación, porque es que hay una teoría que dice la homosexualidad o la persona que es homosexual simplemente está condenada, no se va a salvar, y no es así, es un pecado como cualquier otro y tiene salvación en Cristo Jesús. Simplemente tiene que dejar de practicarlo. Eso estamos claros. En el cielo no van a haber homosexuales, ni van a haber codiciosos, ni van a haber adúlteros, ni van a haber fornicarios, como lo dice Pablo. Entonces, no podemos decir que es un pecado más grande que otro. Lo que pasa es que ante el ojo público, ¿verdad? Pues muchas veces ese pecado se maximiza, ¿verdad? Se hace enorme. Y hay otros pecados pues que se hacen diminutos, pero son el mismo estándar. Bíblicamente no hay una base que nos garantice que es un pecado más grande que otro. Okay. Mónica. Claramente, como lo decía Mao, ¿verdad? No es un pecado más grande que el otro. No hay, porque mucha gente dice es que el homosexual no entrará en el reino de los cielos, pero la Biblia y en el transcurso que vamos viendo el tema nos va a demostrar cómo no solo el homosexual, lo decía Mao, el borracho, el adúltero, el vanidoso, todo ese tipo de personas no entrará en el reino de los cielos. El mentiroso no va a entrar. Entonces, el ladrón, muchas veces, y vamos a denotar, como decía Mao nos trae esa parte científica, ¿verdad? De donde vamos a denotar cómo la ciencia lo explica de una forma, pero cómo el Señor también nos lleva en la Escritura a explicarlo de otra forma. Ahora, la otra diapositiva dice, se nace. ¿Se nace o se hace? Se nace, se elige, tendencias. Ajá. Se aprende. Mao decía algo muy importante, decía, es una tendencia. Hace como un mes hicimos una campaña por mi casa y resulta que fuimos la hermana Yalil y yo a visitar una familia. Y el muchacho dijo, pero el homosexualismo se aprende. Y entonces yo le dije esto, ¿qué pasa cuando uno anda en el mundo y usted va a una disco móvil? Usted resulta que está en la música y usted no sabe bailar. Pero la música comienza con aquel ruido, y usted de pronto, su pie comienza a moverse, su cuerpo comienza, y usted dice, pero yo no sé bailar, pero la tendencia me hace a seguir aquello. Entonces, en el transcurso de todo el tema, vamos a ir descubriendo si también es algo que se puede aprender. Interesante, Mau. Por supuesto, estoy de acuerdo con Mónica, es una tendencia. Ahora, gran parte de la sociedad cree que se nace. El problema con que se nace es que, pues obviamente, si usted nace así, pues Dios sería un Dios injusto. O sea, Dios te estaría prácticamente condenando y contradiciéndose. Sí, contradiciendo, te estuviera condenando a ser prácticamente toda una vida un pecador. ¿Qué es lo que pasa con esta teoría? Que pues obviamente ningún ser humano nace asesino, ni ningún ser humano nace borracho, como mencionaba Mónica, ni ningún ser humano nace fornicario. Es decir, si lo comparamos con los pecados anteriores, como no nacen en ninguna de estas condiciones, tampoco van a nacer homosexuales. Es decir, es una tendencia. Y más adelante, bueno, continuando con las diapositivas, en el aspecto científico, ¿qué nos dice la ciencia? Es interesante porque hace poquito vino un grupo de personas y hoy en día son ministros, hay hasta pastores ordenados y todo, que fueron homosexuales y practicaron la homosexualidad. Ellos explican cómo salir de ahí, pero lo interesante es que lleva al ser humano a ser homosexual, o cuál es la tendencia. Es un todo, desde lo que se ve en la televisión, desde lo que se escucha, desde lo que se come. ¿Por qué? Porque Disney está lleno, pero es lleno de pornografía y una pornografía infantil subliminada, y la homosexualidad es algo que existe prácticamente en toda la televisión en su esplendor. De hecho hay una ley
impide que algún programa o alguna serie de televisión o alguna telenovela salga al aire si no contiene homosexualismo. ¿Por qué? Porque es discriminación. Entonces también la ciencia dice, no, vamos a poner leyes y vamos a poner cosas de por medio que impidan que este grupo de personas sean pues discriminados. Y tampoco la intención es discriminar a nadie, pero las cosas hay que llamarlas como son. Entonces la ciencia se ha encargado de hacerle creer a las personas de que el homosexualismo es algo que pues prácticamente se nace y no se puede corregir, como una enfermedad genética o algún asunto pues obviamente ya de carácter. ¿Qué es lo que pasa con la ciencia del homosexualismo? Pues no hace mucho, que vayamos atrás unos 50 años, la Organización Mundial de la Salud tenía el homosexualismo como una enfermedad. Y si usted era homosexual, pues prácticamente lo mandaba al departamento de psiquiatría para que usted pudiera corregir esa enfermedad. La tendencia, sí. Pero por un asunto político, ¿verdad? Y la ciencia mezcló esto. La Organización de los Estados Unidos, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, perdón, se mete en el asunto del homosexualismo, pero estamos hablando de 1978, hace 50 años, y nosotros ni por la mente nos pasaba el asunto porque era un asunto muy reservado, pero ya el enemigo estaba trabajando en esta cuestión del homosexualismo. ¿Cómo funciona el asunto con la ciencia? Dice, no, el homosexualismo no es una enfermedad, eso no es una enfermedad, ni hay que discriminarlos por eso, eso es algo completamente normal, ¿verdad? Donde una persona simplemente nace homosexual y hay que dejarlo así, no hay que tratarlo, ni hay que atacar ese problema. Entonces, en una votación que se lleva a cabo con 53 dirigentes de la Organización Mundial de la Salud, pues obviamente hay intereses de por medio, y por una cuestión de 3 o 4 votos, se logra votar a favor de que la homosexualidad deje de ser una enfermedad. Ya no era una enfermedad como era antes, y ahora pasaba a ser un asunto normal. Entonces la New York Times, que tiene reportajes muy interesantes, saca un titular que dice de la siguiente manera para terminar con este aspecto científico. Una decisión cura a miles de personas. Porque aquellas personas que padecían de la homosexualidad, que estaban enfermos, simplemente porque alguien votó, ya no están enfermos. Ya no están enfermos. Entonces, sacó ese titular interesante. Una decisión en un pleno de votación cura o sana a miles de personas. Y entonces la ciencia interviene. Y al día de hoy, la ciencia no reconoce el homosexualismo como una enfermedad, sino que lo ve algo como normal. Y no lo trata porque si lo trata es discriminación. Y es una palabra que bueno, más adelante podemos hablar de ello, discriminación. Cuando se discrimina a un homosexual, y la palabra homofobia, que es bastante interesante, pero vamos a continuar con la utilizan mucho, Mao. Se utiliza mucho. La utilizan mucho, y sobre todo cuando van a atacar. Si usted lo analiza, si usted lo analiza, pues científicamente tampoco tiene sentido porque la palabra no existe. Vamos a ver, en un minuto, para no quitarle mucho tiempo, compañeros, ¿qué es una fobia? Una fobia es un miedo. Yo tengo fobia a las alturas, o le tengo fobia al círculo, a quedarme encerrado en un ascensor o en algún lugar. Eso es una fobia. Entonces la palabra homofobia viene siendo miedo a los homosexuales. Eso es lo que se compone esa palabra. Homofobia viene siendo miedo a los homosexuales. No alguien que rechaza a los homosexuales, ni que les tiene por discriminación, ni que los aborrece, ni los detesta, muchísimo menos. Entonces cuando usted lo tratan de homofóbico, es que le están tratando de que usted tiene miedo a los homosexuales. Y la palabra como tal no se compone porque difícilmente alguien tenga miedo a los homosexuales. Entonces, si usted busca en cualquier diccionario de la lengua española, no va a encontrar la palabra como tal, porque carece realmente de base científica y de base de lectura y de base de lenguaje y de base bíblica, carece de cualquier punto. El tema del homosexualismo no puede ser visto como algo normal, ni por la Biblia, ni por la ciencia. ¿Por qué por la ciencia? Porque simplemente un hombre y una mujer no pueden dar o concebir una vida. Eso es simple. Y lo han intentado y han inventado, no se puede. Entonces, desde ningún punto de vista se puede considerar como algo normal. Pero vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿verdad? Y creo que toca a mi compañera Mónica, que nos hable un poquito acerca de qué es lo que nos dice ahora el aspecto bíblico, ¿verdad? No sé, Mónica, te dejo el espacio. ¿Qué nos dice la Biblia? Y vamos a leer. Dice, y miró Dios la tierra y he aquí estaba corrompida porque toda carne habría corrompido su camino sobre la tierra. Génesis 6, 12 lo encontramos. Porque como en los días
Antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Eso lo encontramos en Mateo 24:38. Y vamos a ver, voy a resaltar aquí una palabra y dice dándose en casamiento. Pero en aquellos momentos el homosexualismo no se daba en casamiento. Entonces, ¿quiénes se estaban casando? Se estaban casando hombre y mujer, pero dice anteriormente que estaba corrompido. Y vamos a leer porque la Biblia nos responde todo. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Quiero aclarar un momento qué es la palabra entregó. Dios no es que lo tira, ¿verdad? A que haga no, Dios se aparta, Dios es todo un caballero. Dios se aleja, Dios dice, ¿tú quieres seguir eso? Yo me alejo. Vamos a seguir leyendo, dice, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres. Acordémonos que en Génesis decían, estaban dándose en casamiento, se corrompieron, decía. Entonces dice que cambiaron el uso natural dentro del matrimonio. Seguimos leyendo. Y dice, el uso natural por el cual es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Hermanos, vamos a unir estos textos porque esto es muy interesante. Donde realmente se nace la corrupción, y no estoy hablando, se corrompe, no estoy hablando solo del homosexualismo, de todo el resto de mentira, adulterio, ¿de dónde nace? ¿Dónde nace el pecado? ¿Dónde nace el pecado? Eso es muy importante, porque aquí vamos a ir a una parte que dice que antes del diluvio, lo decía Mau, antes del diluvio se estaban dando en casamiento, ¿verdad? Y ahí se corrompe, desde ahí existe el homosexualismo, pero existe porque se nace dentro de un matrimonio. Dentro de un matrimonio se comienza a practicar un acto indecoroso, un uso innatural. ¿Por qué? Porque ahora todo va de a poquitos. Todo comienza de a poquitos. Ahora la gente se tira de un canopy porque ya había otra gente que se tiró y no le pasó nada. Entonces, sí, lo que sucede es lo mismo en la palabra del Señor. Resulta que nosotros agarramos y dentro del matrimonio se hicieron prácticas indecorosas. Entonces, como se hicieron estas prácticas indecorosas, después la gente comienza a decir, mira, pero hombre con hombre se puede dar, mujer con mujer se puede dar, y comenzamos totalmente a desviar el uso natural que era, y voy a hablar muy abiertamente, era vagina, pene. Eso era el uso natural. Sí, correcto. Pero comenzaron a cambiarlo por recto, pene, por vagina, lengua, que no es correcto. El sexo oral, el sexo rectal, vino a entrar producto de que en el matrimonio se extendió a hacer cosas que no se debía, y cuando usted agarra y le da a probar a una persona algo, la persona dice que rico y quiero más, más y más. Y desde ahí se corrompe, bíblicamente nos explica la Biblia que se corrompe dentro de los matrimonios, no fuera de, porque un hombre y un hombre no pueden tener hijos, ¿cierto, Mau? Sí. Una mujer y una mujer no Jamás pueden tener hijos. No. Y entonces, ¿de dónde salen estas tendencias? Porque nosotros el homosexualismo es como el mal carácter. Son hereditarios. Pero usted dice, pero es que estaban casados hombre con hombre y mujer con mujer. No, estaban casados hombre con mujer y mujer con hombre. Y entonces, ¿de dónde sale esta tendencia? De dentro de los matrimonios. Sí, la práctica. La práctica la lleva a corromper. Y aquí, así como el mal carácter es heredado, heredamos pasiones vergonzosas en nuestros hijos. Sí, porque abandonaron el uso, dice, abandonaron el uso Abandonaron natural. el uso natural. Dice, Él los entregó, Él se aparta simple y sencillamente. Vea, hay cosas que la gente dice, es que Dios no está con los homosexuales, Dios no está con el mentiroso. No, hermanos, Dios quiere estar ahí, quiere habitar, dice, yo estoy a la puerta, le está llamando, Él quiere que todos recibamos un perdón, pero lamentablemente, si tú no quieres, Él dice, yo soy todo un caballero y yo me detengo a la puerta tuya y lo único que puedo es llamar.
Sí, lo que hablamos, la siguiente diapositiva habla del uso natural. Correcto. Si quiere la proyectamos, la Si siguiente quiere la- diapositiva. Ahí dice, el tema es... El tema no es la homosexualidad, Ajá, sino que Pablo nos habla de lo que pasa cuando cambiamos el uso natural. ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Cuando cambiamos el uso natural, esto lo podemos encontrar todos en Romano 1. Ahí vamos a encontrar donde Pablo nos explica todo, ¿verdad? Pero nosotros vamos a ir poco a poco desglosándolo acá. Ok, Mau. Vean, esa palabra uso natural es muy importante porque nos han querido implementar varios estilos de familia o varios modelos de familia. Y pues realmente existen, pues que en la sociedad existen. Claro. Pero solamente uno es aprobado por Dios. Entonces, ese que es aprobado por Dios, ese es el uso natural. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día se ve algo normal y es completamente común y natural el ver no solamente el homosexualismo, sino como dice Mónica, prácticas dentro de un matrimonio que en teoría es correcto, es natural, pero que las prácticas que se hacen no son naturales. Como que tantas cosas que existen hoy en día, tríos, aberraciones, hay una palabra que es orgías, este tipo de cosas que usted lo puede hacer con su matrimonio, con su pareja que esté pues legalmente casado, pero que no son naturales. Aún el modelo de la relación o el acto sexual también es solamente uno que prueba a Dios. Entonces, como ya lo dijo Mónica, pene con vagina, eso es muy sencillo. Y Dios ve el acto sexual como acto sagrado. Y es un acto sagrado santo. porque de ahí proviene la vida. Claro. De ahí proviene la vida. Y sabemos nosotros de que es un acto que fue y será siempre algo que nos diferencie de las demás razas. Porque, por ejemplo, los ángeles no pueden hacer esto. No pueden, Entonces, Satanás utiliza este tipo de cosas, ¿verdad? Hablemos de sexo anal, hablemos de tantas cosas que no son naturales y lo tergiversa para terminar creando lo que se conoce como la homosexualidad. Cambiaron el uso natural y el problema es que hoy en día eso que antes era completamente o que se manejaba en recelo y era reservado, porque hemos visto que siempre ha existido, pero existía con una manera... pues obviamente alguien lo reservaba. Hoy en día es algo público, prácticamente hay personas que se enorgullecen al decir, no, es que yo pertenezco a esta rama. Es prácticamente una moda, como mencionaba al inicio. Como cuando nació el protestantismo y hubo un momento donde tuvo mucha fuerza, prácticamente era una moda ser protestante. Entonces, el homosexualismo prácticamente es una moda, cambian el uso natural. Por ejemplo, el año pasado, tuve la oportunidad de estar en el DF y es algo increíble. Es algo increíble. El 50% de las parejas son homosexuales y el otro 50% son heterosexuales. En México. La corrupción del homosexualismo es algo brutal en México. Entonces, es algo que ya allá y va a llegar aquí a Costa Rica se ve completamente normal. Es algo normal, es algo del diario vivir. Es un uso natural, pero no ante la Biblia, sino ante el ojo de la sociedad, ante el ojo humano. Y si vos haces algo para impedir esto, simplemente te tachan de homofóbico, te tachan de fanático, de que no puedes juzgar. Y es algo, el uso natural es algo que Dios establece en la palabra de Dios para, no solamente este caso, aunque estoy hablando en este contexto, sino para todo, para todo. Dice que el hombre dejó su uso natural de la mujer y se puso con otro hombre. O sea, es algo, y Romanos 1 y 2 especifica y habla muy claro acerca del homosexualismo. El homosexualismo, hermanos, es algo que es, como dice Mónica, que viene componiéndose de varios aspectos anteriores. Es el fin de pecados anterios. Es como la bomba que estalla y entonces ya el globo que se fue inflando, exacto, y estalló en el homosexualismo, pero antes del homosexualismo había algo que estaba provocando ese homosexualismo que ya la compañera lo especificó, ¿verdad? Mau, si me dejas dar un ejemplo, Ajá. y se me viene ahorita a la mente el hecho de que si usted agarra a un niño, ¿verdad? Un niño inocente, además, Ajá. aquellos bebecitos, y usted agarra esta escobita que se usa para limpiar el inodoro, ¿verdad? Ajá. Si usted se la entrega al niño, el niño no sabe para qué es. Y entonces, ¿qué es lo que tiende a hacer el niño? El niño lo agarra, inmediatamente toca, y él, la forma de, lo chupa, lo muerde, agarra. ¿Por qué? Porque el niño en su inocencia no sabe
¿qué significa o para qué es esto? Entonces nosotros como padres estamos implantando en nuestros hijos, o la sociedad está implantando en la gente que no quiere conocer de Dios, en la gente que no ha querido, que Dios no ha permitido que Dios entre a su vida, le dan ese uso natural, lo están haciendo todo, como decía Mau en México, a lo libre, y entonces la gente comienza un momento a verlo normal. Entonces, aquel niño, aquello que no es normal, porque no es normal que las gobitas se la meta a la boca, porque es para algo sucio, lo agarran para metérselo a la boca. ¿Por qué? Porque no conocen el uso natural de esto. Y entonces, se tapa el uso natural porque se le da como un juguete, pero ese no es el uso. Y así se le está plantando a la sociedad. Como si aquello que no es correcto ante Dios, que no es correcto ante la humanidad, que no es correcto, se le esté viendo normal a la humanidad. Y desde ahí comenzamos a implantar el pecado. Lo comenzamos a hacer las cosas naturales, cambiando ese uso para lo que era, haciéndolo para otra cosa. Tremendo. Es interesantísimo. Ahora vamos a la siguiente diapositiva. Es Romanos. Romanos 1, 21 y 22. Carlos, tal vez puedes 22 leerlo. al 25. Del 23 al 25. Perdón, 23 al 25. Del 23 al 25, correcto. Dice así: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible a semejanza de imágenes corruptibles y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Tremendo. Es interesante esto. Es muy interesante, y hace unos meses que le damos una charla a unos muchachos, yo les decía, era solamente un grupo de hombres, yo les decía, y Carlos aquí está conmigo, tan bonitas que son las mujeres, tan bonitas que son, más que todas las ticas, Carlos, Claro. más que todas las ticas. Y el enemigo utiliza y pone un espejismo, ¿verdad? Para que no se pueda dar el uso natural, como mencionaba Romano anteriormente, y pues obviamente se vayan y denigren, dice Romanos, denigran sus propios cuerpos. Es decir, se rebajan ellos mismos porque no están haciendo la voluntad de Dios. Entonces, como los animalitos, ¿verdad? Que no razonan, ¿verdad? Ellos hacen las cosas sin saber que pueden estar corriendo peligro, sin saber que de pronto por ahí no es el camino. El ser humano, Dios le da la capacidad de razonar. Dios le da la capacidad de razonar. Y cuando usted lee estos capítulos, estos versículos de Romanos, usted se da cuenta que muchas, para no decir que todas las personas que caen en esto, prácticamente por su propia voluntad pierden la capacidad de razonar. Pierden la capacidad de razonar. Vea lo que dice versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. ¿Por qué digo yo que cambiaron o perdieron la capacidad de razonar? Porque es muy simple. Dice que usted adora a las criaturas antes que al Creador. Es decir, no está tocando la puerta en el lugar indicado. Está completamente desorientado porque ve a alguien, y más adelante vamos a tocar el tema del egocéntrico, ¿verdad? El yo estoy por encima de todos y yo soy el que más vale. Pero la verdad es que no vieron al Creador y creyeron en las criaturas creadas, valga la redundancia. En el yo. Yo me pregunto, cuando usted va a la playa, cuando usted va a las montañas, cuando usted ve toda la majestuosidad de la creación, eso no puede ser casualidad. No. Eso no puede ser, como se maneja el universo, las estrellas. No sé cuántos han tenido la oportunidad de ver una noche estrellada y una luna llena bien potente, bien impresionante. Y sin luz. Y usted dice, esto no puede ser una bomba ahí que estalló y se creó esto así. No. Si usted ve todo eso y ve que alguien domina eso, ¿cómo usted va a ir a adorar a las criaturas? Si sabe que hay un creador. Y la teoría del homosexualismo, y estamos hablando de que el 90% de homosexualismos son
anticreación. No creen en la creación. ¿Por qué? Porque desde la creación Dios establece en Génesis 1:26. Creó hombre y mujer. Entonces, como ahí está en la creación, está lo que a mí no me gusta, entonces no son creyentes de la creación. O sea, en otras palabras, Mao, lo que ha venido haciendo el mundo es borrar todo rastro de creación. Aquí hay algo muy importante con lo que dices, porque cambiar en sí, y en la diapositiva que nos estaban poniendo dice que cambiaron, nos volvemos idólatras de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el ser humano en sí ha tratado de buscar la felicidad de cualquier forma, Por supuesto. como sea. Y eso pasó desde el principio. Cuando nosotros cambiamos el uso natural de algo, es porque queremos para nosotros mismos llenar algo, buscar algo que nos haga feliz, porque no lo hemos encontrado de la forma natural que fue creada. Entonces nosotros agarramos y comenzamos, yo miento porque mi vida no es como yo la quiero, entonces me creo un mundo. Yo no me gusta la mujer o la persona con la que yo tuve, porque muchos de ellos han tenido relaciones antes naturales, normal, y dice, es que no me gusta, no me satisfacció. Entonces buscan cambiar el uso natural y lo llevan a algo que no es natural. ¿Por qué? Porque es que mi ego, mi yo, quiere llenarse de alguna forma. Entonces, lamentablemente, hermanos, estamos transformando ese cambiar en mi yo. Ese es el cambiar. Nosotros hemos venido, ¿por qué? Porque Dios lo creó todo perfecto, pero nosotros creemos que Él no lo creó perfecto. Hay una palabra que se llama el autoengaño, y dice así: es querer engañarnos comprobando que no existe algo que nosotros sabemos que existe, y para esto existe una consecuencia. Y les voy a dar un ejemplo. Hermanos, vivamos en este mundo caminando por todo lado, carreteras y demás, creyendo que no hay carros. Se puede. En algún momento la consecuencia nos va a llevar a que un carro nos choque, porque no se puede vivir contra la naturaleza. Existen carros y usted no puede andar en la carretera caminando por todo lado sin que en algún momento un carro no te golpee. Claro. Seguimos con la siguiente diapositiva, ¿le parece? Me parece, y ya lo que mencionaba anteriormente. ¿Por qué me atrevo yo a decir que caecen o que están como en un espejismo y no entran en la realidad? Dice el versículo 21 de Romanos capítulo 1, porque habiendo conocido a Dios, es decir, ellos no lo desconocen, no ignoran que hay un Dios. El problema es ese. El también. problema es ese, por eso yo dije que tienen como un espejismo que no los deja ver, porque ya lo conocieron. Y una cosa, Carlos, es cuando usted no lo conoce y está en el pecado, y otra cosa es cuando usted lo conoce y está en el pecado. Son dos cosas diferentes. Y ese término, disculpa, Mao, ese término conocer o conocido, que habían conocido, es una comunión íntima. Conocerlo es algo íntimo, o sea, ya han tenido una relación con Cristo muy íntima, conocen todos los parámetros que Él estableció. ¿Qué pasa? Ahora, No estoy satisfecho conmigo. dice que dice que aparte de esa relación íntima de la que mencionas, no le glorificaron, ni le dieron gracias. Antes se envanecieron en sus discursos y su necio corazón fue entenebrecido. Por eso digo yo que tienen como un espejo. ¿Qué podemos mencionar acerca de ese corazón entenebrecido? Antes usted nos decía, Mao, claramente algo y lo ato a esto. Usted decía que adoraron la creación, dejando de adorar a Dios. Y dice, adorar a Dios como Dios es verlo como es natural, ¿verdad? Vivir conforme a la verdad. Pero adorar a las criaturas como si fuera Dios es vivir con ilusión, distorsionando la verdad. Y a eso es lo que nos lleva a esto, porque somos necios, entenebrecidos por nuestra necedad. Entonces, en mi necedad, y yo no digo que no, yo tengo 7 perros para que la gente no me tome a mal, ¿verdad? Y me encantan los animales. Mao es entrenador de perros, pero la gente agarra y le discute a una persona, es que usted no tiene leyes para los animales. Y es que usted está poniendo la ley de que vamos a eliminar totalmente la ley del homosexualismo. Pero cuando una persona no trata dentro del matrimonio, realmente donde viene el problema, la raíz de, entonces usted dice, están agarrando y queriendo adorar las criaturas porque es más importante el animal, es más importante el homosexualismo que la misma creación y donde se está viendo afectada lo que Dios creó. Porque Dios dice, varón y hembra los creó.
Y es ahí donde estamos afectando. ¿Por qué? Porque no nos vamos al resultado de arreglar matrimonios, no. Es que arreglemos que los animales no los maltraten. Y sí, claro, no hay que maltratarlos, no me confundan. Y arreglemos que quitemos la ley de homosexualismo. Sí, pero usted la puede quitar, pero ellos no van a dejar de ser lo que son. Entonces, ¿dónde está la solución? La solución está en matrimonios que debemos tratar. La misma creación que Dios hizo es la que debemos llevar otra vez al camino correcto. Ahora, vea, profesando ser sabios se hicieron necios. El jueves o el viernes, una estudiante de colegio me dijo, es que voy para una charla de filosofía, tengo que exponer sobre el ateo y ateísmo con humanismo. Básicamente, ¿qué consiste? En que el ser humano es capaz de todo, por eso no depende de Dios. Entonces, Un toquito para... Esa tendencia la vemos en muchos multiniveles también. por supuesto. En muchos multiniveles que están entrando al país y muchas tendencias de que usted, si usted se visualiza, usted puede hacer todo lo que quiera. Claro, claro. Entonces, vea cómo funciona esto. Que Dios pudo crear un ave que vuele, nosotros inventamos el avión. Que está el río, nosotros hacemos ríos artificiales también. O sea, el hombre ha tratado, y que Dios creó al ser humano, nosotros hacemos robots. Y clonando. Vea, inclusive, el aspecto de homosexualismo, que un hombre y una mujer no pueden, que un hombre y un hombre no pueden tener un hijo, nosotros lo hacemos, tener un hijo. Claro. Y entonces empiezan a hacer como en los días de Noé, que hacían amalgamaciones, ¿verdad? Empezaron a hacer un montón de inventos científicos para ver cómo lograban que un hombre y un hombre tuvieran un hijo. Y empezaron a ver, hasta que salió un hombre embarazado. Entonces eso le trajo unas consecuencias a él, médicas, estuvo a punto de morirse y todo. Y entonces la ciencia dice, no, por aquí no la vi. Y ahí están intentando, en la actualidad, a ver qué solución hagan a aquellos que practican la homosexualidad para que puedan tener un hijo. Porque si no, ellos se van a sentir discriminados porque no pueden tener un hijo. Interesante lo que Mao dice porque... Interesante, ¿eh? Sí, no. Y es muy interesante porque lo que Mao dice es cierto. Hace como 5 meses aproximadamente veía un video en YouTube, ¿verdad? Donde están fabricando seres humanos, ¿verdad? Que le quitan la satisfacción o que satisfacen sexualmente a la otra persona, pero son robots. ¿Ok? Entonces uno dice, claro, es que yo estoy con mi esposo, yo estoy con mi pareja. Y entonces, como yo no puedo ya con ese hombre, yo no puedo con esa persona, ya la parte espiritual, sentimental, yo no la logro manejar con caracteres, entonces es más fácil simple y sencillamente llevar el cambio a una parte solo sexual. Entonces, ahora el ser humano no quiere lidiar con problemas. El ser humano no quiere saber cómo dar soluciones, porque no estamos dando soluciones. La ciencia, lo que decía Mao, simple y sencillamente está experimentando para que el ser humano no se complique. No te compliques, no tienes que pelear con tu marido, yo te hago un muñeco. No te compliques, no tienes que lidiar con tus hijos, yo te hago... O sea, simple y sencillamente dan a entender, papá y mamá no pueden criar a un hijo, entonces vamos a dárselos a un homosexual que tal vez lo pueda criar mejor. Correcto. Y la gente dice, es que es preferible que lo tenga una pareja homosexual a que lo tengan padres o que no lo tenga nadie, que no lo quieran. Nos estamos evitando 1000 problemas, lo que decía Mao, y la ciencia nos está dando soluciones fáciles, como el celular, que puede ser llevado de una forma correcta, ¿verdad? Pero lamentablemente nosotros cambiamos ese uso y lo llevamos a tendencias de que nos evite todo problema nos está quitando. Ahora, para ir avanzando, ¿verdad? Que el tiempo también corre. Avanza. Nos hace corto, decíamos la vez anterior, Carlos y yo, nos hace cortos. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, Corintios me dice... todas las cosas me son lícitas. Entonces la gente dice, no, yo puedo hacer con mi vida lo que a mí me plazca, ¿verdad? Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Y dice Pablo al final, no me dejaré dominar por ninguna. En palabras mías, eso es lo que quiere decir. No me dejaré dominar por ninguna. Hoy en día hay una tendencia. Y como dice la hermana, sí, muy rico. Y ahora hacen... aparatos donde usted puede tener no solamente el placer sexual, sino placer emocional. Las drogas están hechas para que usted entre en un placer de 15 o 20 o 30 minutos. Hasta música. Hay una droga que entra por la parte auditiva. Claro, eso es, para el mundo, pues obviamente es algo delicioso. Satanás no te va a meter algo que no sea delicioso. O sea, seamos claros. Siempre va a querer tratar de atacar con algo que sea tentador, como que cuando ataque las 5 ventanas. Como cuando estaba tentando a Jesús, trató de tentarlo, no lo tentó con cualquier cosita, no, las tentaciones eran fuertes, algo que realmente hiciera, no, vale la pena hacer un intercambio, pero dice Pablo, no me dejaré
dominar de ninguna. Entonces, el homosexualismo, ¿verdad? Para muchas personas es algo, pues obviamente, que le fascina, ¿verdad? Y que le encanta y todo, pero realmente no podemos dejar dominar por esas pasiones. Y como dice la hermana, hoy en día la iglesia católica está asustada porque la gente ya no se quiere casar. Y ahora mandaron una ley que la gente para casarse tiene que ir donde el médico para que le certifiquen que son vírgenes, menos que se van a casar. Menos. No es que es menos que se van a casar. Entonces la gente no se quiere casar y lejos de que no se quiere casar, los divorcios, Afloran eso sale por montones. ¿Y qué es lo que pasa? Que si usted tiene una vida libre, no quiere compromisos, como dice Mónica, mejor llevarla al suave, ¿verdad? Y cero estrés, y yo no me estreso, vivo solo y ando solo, o de vez en cuando con mi pareja, o me junto y si no funciona nada más me vuelvo, y la gente quiere una vida relax, ¿verdad? Hasta el punto de que cuando yo me casé prácticamente que el abogado no me lo quería hacer, me lo preguntó como 100 veces, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Porque son tantas las veces que la gente se quiere divorciar que cuando usted dice me voy a casar es algo extraño. La gente lo ve extraño. Si usted dice me quiero divorciar, ya la gente no lo ve raro. Pero cuando usted dice me voy a casar, la gente lo ve raro. El abogado me dice no se metan en eso, eso es un broncón, eso no le va a convenir. Yo me voy a casar. Y la gente aún dentro de la misma iglesia me decía, estás muy seguro, ten cuidado. Entonces advierten a la gente tanto y la verdad es que le piden hasta un dictamen de psiquiatría para ver si está bien. La verdad es que le satanizan el matrimonio cuando el matrimonio pues es obviamente una institución bendecida por Dios. Amén. Y de malo no tiene nada. Entonces, al haber más puertas, entre más portillos abra, ¿verdad? Y por ejemplo, en el caso de Salomón, que pues, no está dentro del panorama, pero Salomón, la Biblia dice que él practicó la homosexualidad porque dice Salomón que lo conoció todo. Todo. Y todo es todo. Todo es todo. Entonces, Salomón, ¿qué es lo que pasa con Salomón? Que él tenía una vida tan libre, sí, ¿verdad? Que él podía tener la mujer que él quisiera, que él podía hacer, que dijo, no, vamos a probar esto nuevo. Entonces, sí, y la gente dice, voy a probar esto nuevo, a ver si me gusta. Claro. Voy a probar esto nuevo, y voy a probar, y de probadita, cae la persona en el pecado, y cae en el vicio, porque esto no deja de ser un vicio. ¿Verdad? La homosexualidad no deja de ser un vicio. Entonces, esa cita que mencionábamos de Corintios, todo me es lícito, 6:12. Pero no todo me conviene. Es decir, hay cosas, hermanos, que definitivamente no nos convienen. Hechos, vamos a Hechos, ¿bien? Vamos a Hechos, dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Okay. Y vamos a ir llegando a un momento de conclusión relativamente. Hermanos, suele decir, y me voy a unir al texto que leyó el hermano Mauricio, todo es me lícito, o sea, aquí, y lo decía el tema, no es solo la homosexualidad, porque el adulterio, la mentira, la fornicación, todos estos son pecados. Pecados marcados para Dios, y dice todos son lícitos, o sea, todos te son permitidos, mas no todos te convienen, ¿ok? Pero dice aquí Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y les voy a decir esto, muchos de nosotros estamos viviendo en la tierra como si fuera eterna. Hermanos, todos vamos a morir, pero solo hay una vida eterna en Cristo, y es allá. Entonces, nosotros debemos vivir en la tierra luchando por una vida eterna. No vivir en la tierra creyendo que esto va a ser eterno porque no es eterno. No cambiemos el uso natural. Porque hasta ahí lo estamos cambiando. No lo cambiemos. Usted va a morir. Ahora, ¿usted quiere morir para una muerte eterna o quiere morir para vivir una vida eterna? Entonces, por eso es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque si obedecemos a los hombres me van a llevar a tendencias claras. El adulterio es normal ahorita, o sea, es normal. Ahora, si usted no comete adulterio, usted es un pendejo. Macho el que comete adulterio. La mentira, normal, todo el mundo miente. Mentiritas piadosas, mentirita acá, todo el mundo miente. La fornicación, lo decía Mau. O sea, el abogado le dice, no, ¿está seguro lo que va a hacer? Usted puede seguir disfrutando sin tener que casarse. Es normal. Hay un lema que dice, compre la vaca por kilos, ¿es? Algo así le dicen a uno. ¿Qué? ¿Cómo o sea, eso? Cómprala por pedacitos, sí, y cómasela ahí despacito, sí, y no se tiene que comer toda la vaca. Sí. No, es que lamentablemente es eso. Y podríamos tener un tema, porque el adulterio es obviamente un pecado,
pero el adulterio todavía se ve como pecado, porque hay una relación matrimonial ahí de por medio, pero la fornicación es algo que está completamente abierto y es algo que se ha disparado en la última década, pero es algo, los números son algo realmente exagerados, donde los muchachos cometen fornicación a los 13, a los 14, a los 12 años y de ahí para adelante, Está libre. dele hasta que se case. Si es que se Sí, es casa. que se casa. ¿verdad? Si es que se casa. Pero es un asunto tan grave, el asunto de la fornicación, pero bueno, Seguimos no con es el tema en este momento. Vamos a continuar. Carlitos, Romanos Sería Romanos 3, 3, del 9 al 10. del 9 al 10. Sí, dice, no lo lee. Dice así, dice que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos estos están bajo pecado. ¿Es así? Como está escrito, no hay justo ni a uno. Ni a uno. Tremendo. Primera de Corintios 6, 9 y 11, pues básicamente ahí está en la diapositiva. Básicamente lo que nos hace es lo que mencionamos al principio, que no hay un pecado más grande que otro, ¿verdad? Y que los que no van a heredar el reino de los cielos son ni ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, y en fin, ¿verdad? Todo pecado, pues obviamente es equivalente igual a los ojos de Dios. Y Mao, donde nos dice que no hay justo ni solo uno. Interesante. ¿Qué entendemos ahí? Porque entonces usted dice, de ahí entonces, porque eso dice el homosexualismo, el adulterio y todo, dicen, pero si no hay solo uno, tranquilos que todos estamos dentro de esta. No, hermanos, lo que quiere decir sí, todos ante Dios somos culpables, Por supuesto. porque todos ante Dios tenemos un pecado, sea abierto o sea oculto, existe un pecado entre nosotros. Pero en el arrepentimiento, que la promesa que Él nos da, y lo vamos a ver más adelante, hay el perdón para el que dice, no quiero más, aborrezco lo que soy y quiero salirme de esto y caminar como Jesús caminó. Amén, sí es. Vamos a vamos Romanos a la 5:8, es la que sigue. No, ya Sigue Primera de Corintios 6, del 9 al 11. Sí, ese era el resumen, ahí está la diapositiva. ¿Ves? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los estafadores, ni los maldicientes heredarán el reino de Dios. Es un énfasis de Sí, que todo, como dice genial. Mónica. Ahora, hay un refrán Abajo popular. nos dice, perdón, Mau, abajo nos dice la respuesta que no hay ninguno, justo. Si quieres lo termina de leer. Dice, y en esto erráis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, este artículo es muy importante. ¿Por qué? Porque, por supuesto, usted como ya ha sido justificado, entonces le sigo haciendo yo al pecado. No es así el asunto, no es así. Hay que parar de practicar el pecado y, como decía Mónica, convertir nuestra vida en una vida, pues obviamente ya como seguidores de Cristo. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. No, sí. Entonces, a veces parece que se contradice, pero no se contradice. ¿Por qué? Porque dice, no hay justo ni a uno. Entonces decimos, todos estamos perdidos. Exacto. Pero después dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y para usted ser santo tiene que ser apartado del pecado. No puede estar cometiendo pecado. Reconocer, lo primero es reconocer, Y apartarse. arrepentirse, ¿verdad? Y apartarse de Ok. esa zona para poder ser santificado. Por supuesto, este artículo es muy importante, podría llamarlo quizás de los más importantes en este estudio. Ahora, nos quedan 6 o 7 minutos de programa. 5. 5 minutos de eso, Andy. Vamos a terminar con esto. Yo termino aquí con esta diapositiva. Mas Dios muestra, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí. Entonces, ¿qué es el énfasis de que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros? Y traíamos un invitado hace unas semanas y decía, ¿cuál es el versículo favorito? Juan 3:16. Algo quizás tan De tal popular manera. que todo el mundo se lo conoce. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay algo interesante ahí, que el mundo en la Biblia es el enemigo de Dios, porque es que ese Dios sí que es exigente, me pide que ame a mi enemigo, pero Él no lo hizo, sí lo hizo. Claro. Sí lo hizo. Porque el mundo bíblicamente es el enemigo de Dios. Según Santiago dice que el que ama al mundo es Enemigo. enemigo Enemigo de es- Dios. Y el que ama a Dios es enemigo del mundo. Entonces, Él amó a su enemigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que es su enemigo, que dio a su hijo. Entonces, si no lo pides porque Él ya lo hizo. Claro, Luis. Veamos la última diapositiva Ujú. para finalizar. Filipenses 4, 8 al 9. Mónica. Filipenses 4, del 8 al 9. Hermano. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendéis y recibís y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Juan 14:6 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y hermanos, queremos dar la conclusión diciéndoles claramente el hecho de que el camino que Dios vino a trazar, y se lo dije la vez pasada cuando estuve acá en el programa y vuelvo a repetirlo, cada vez que ustedes hagan algo, pregúntese, ¿Jesús lo haría? Si Jesús no lo haría, usted no lo haga, está en un camino incorrecto. Si Cristo lo haría, camine por ahí. Esa es la pregunta que nosotros debemos y cómo vamos a ir desechando el pecado en nuestras vidas. Jesús lo hizo, no lo hizo. Hermano, vamos por un camino incorrecto. Nos estamos desviando. Deténgase. Deténgase, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vea la vida de Él a través de la palabra de Dios. Esa es su guía, véalo a Él a través de la palabra de Dios. Y ese es el camino que usted debe de seguir. Porque Él se negó a toda su tendencia humana para vivir conforme a la palabra de Dios. Y así debemos nosotros vivir, conforme a la palabra de Dios, conforme al Padre, porque para ser hijo llamado hijo del Padre, tengo que parecerme al Padre. Amén. Amén. Nos quedan 5 minutos, vamos a una Para conclusión. terminar, el tema fue el homosexualismo, pero sabemos que todo aquello que esté en contra de la voluntad de Dios es pecado. Dice Santiago que el que conoce lo que es bueno y no lo hace, se les ha tomado en cuenta como pecado. Amén. Sea el homosexualismo, sea cualquier práctica inadecuada y que no va de acorde a la palabra de Dios y a la vida de Jesús, como Mónica lo mencionaba, que se esté realizando, hay esperanza. No se dé por vencido. O sea, no diga, ya yo me perdí, ya yo me condené, no voy a obtener la salvación. Hay esperanza, sea el homosexualismo, la masturbación, la pornografía, cualquier práctica que usted esté realizando, hay esperanza. Todavía hay tiempo de gracia, Amén. todavía hay salvación. Mientras que haya vida, Cristo está esperando que nosotros como seres humanos le busquemos y nos arrepintamos. Por eso dice Romanos 5:8, el antepenúltimo versículo que leímos, que Cristo murió aún por nosotros los pecadores. Amén. Entonces, como pecadores tenemos ese acceso. Entonces, si hay un mensaje dentro de todo este estudio, es que si usted está practicando el homosexualismo, para ponerlo en este contexto, hay esperanza. Póngase su vida, sus prácticas en las manos de Jesús y va a ver cómo poco a poco va cambiando, porque hay que felicitar, y hay gente que logró salir de esto, y hay que felicitarlo. Son muy pocos. En realidad la gente sale de las drogas, la gente sale del alcohol, la gente sale del cigarro, pero de la homosexualidad son muy pocos los valientes, pero sí se puede, hay esperanza. Y para finalizar, vieras que estaba viendo un testimonio de una persona homosexual y él decía, es que ya lo he practicado todo. Wow. Y todo eso, ¿verdad? Decía, Todo ya es lo he todo, practicado puro salomón. todo, exacto, ya lo he practicado todo y no llego a la felicidad. Y entonces cuando se le habló la palabra de Dios y le dijo, esta es mi última opción. Y yo le digo a toda persona, esa es su primera opción. Y la única que realmente lo va a llevar a la felicidad. Hermanos, todos buscamos la felicidad en todo, pero solo en Cristo hay felicidad y salvación. amén. Solo en Él. Bueno, amigos, espero que ha sido de su agrado y de conocimiento ese tema tan conflictivo en ese tiempo. Si usted tiene algún comentario con respecto al tema, pues escríbanos, laicosenaccion@gmail.com. Estamos para servirle, somos Laicos en Acción. Mónica, muchas gracias. Mauricio, un placer. Como siempre. Un gusto. Y para Costa Rica y el mundo, bendiciones.